Bueno, queridos amigos, continuamos con el programa. Para esto, tal luego estemos comunicado con el doctor Aurelio. Muy buenas tardes. Doctor, ¿me ¿Qué escucha? tal, doctor Yustaco? Te escucho Doctor, claro mucho y gusto. preciso. Doctor, muchas gracias. Sabemos que está usted ahí en la consulta. Gracias por su tiempo para poder conversar con nosotros. Vamos a estar conversando con el doctor Aurelio Medina, especialista en periodoncia y implantología oral. Doctor, para que no nos gane el tiempo, ¿qué es la periodontitis? Bueno, la periodontitis es, como tú ves ahí en la imagen, una infección de bacterias, producto del descuido en la higiene oral, ¿no? Ajá. Ya las bacterias avanzan más de lo normal, inflaman la encía inicialmente, ¿no? La encía sangra y avanzan más a tal punto que despegan la encía de la unión a la raíz del diente, ¿no? Hay un espacio que es el espacio natural, ¿no? Tiene una profundidad natural de 2 a 3 milímetros, pero ya las bacterias se ingresan por ahí, se forma sarro, se forma el cálculo dental y ya el tejido se inflama, se infecta, eso avanza y destruye el hueso y crea una serie de complicaciones en la boca a tal punto que el diente se afloja, se infecta y muchas veces se pierde. Ajá. Doctor, una pregunta, ¿no? Cuando cuando ese enrojecimiento, eso que nos está mostrando en su imagen, es causado por restos, residuos de comida, ¿no? O sea, que falta un cepillado. Vamos a decir que uno de los causantes es el cepillado, el mal cepillado, la mala técnica de cepillado. Claro, hay factores que se van a juntar, ¿no? En la boca, básicamente, nosotros nacemos con los microbios que viven ahí. Naturalmente Ajá. están ahí y conviviendo, ¿no? Pero el tema básico, como tú lo has dicho, es pues la falta de aseo, ¿no? Hay que usar el cepillo dental, hay que eliminar los restos alimenticios que están ahí, pues, Claro. depositados. Y si no jugamos con ese grupo de componentes, va a haber, pues, una composición de alimentos, las van a activar gingivitis y va a empezar todo el problema más de la enfermedad periodontal, lo que estamos ¿no? Con esta diapositiva. Vemos las rojas encías, ya el tejido empieza a debilitarse, se pone brilloso, sangra, se va a despegar, hay mal en la Interesante, boca, hay interesante. microbios y toda una gama de cosas. Ajá. Ok, entonces más o menos la periodontitis es una enfermedad que va, va aflojando los dientes, ¿no? Miren lo que nos cuenta el doctor, que va aflojando los dientes y más o menos, como nos comentó, se va dando por un descuido, por una falta de una buena higiene, ¿no? Y luego pues se van quedando los residuos de comida, que viene a ser como una placa bacteriana. En esa placa bacteriana hay una microbiología especial y eso va causando una inflamación. Y esa inflamación va atacando el hueso. Una cosa así, ¿no, doctor? Que todos los amigos lo entiendan. Sí, ¿no? Exactamente. Eso va a tener también otro factor, pacientes con algún tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que son pacientes en los cuales ya el tejido es más débil y si le sumamos a la mala higiene, el proceso de la enfermedad va a ser más agresivo, como vamos a decir, en los pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿no? Los pacientes diabéticos ya son más sensibles, gestantes, tenemos pacientes por Ajá. algún tema ya de tratamiento de cáncer, los adolescentes en la etapa prepuberal y así, factores como esos. Mire, qué interesante lo que acaba de decir, porque los chicos, los jóvenes, los adolescentes sobre todo, están entrando en esa etapa, pues de la puber, y todavía tienen, y en esa edad hacen el gala o exhiben un mal carácter también, pues no quiero cepillarme, no quiero bañarme.
Exactamente, ¿no? Por ahí va. Ahora, vamos a agregar a ese grupo de pacientes los pacientes fumadores y los Ajá, pacientes, en todo caso, que consumen alcohol, ¿no? Que es otro grupo más. coméntenos, por favor, doctor. En el caso, por ejemplo, del paciente fumador, lo que va a generar es una disminución del aporte de oxígeno en los tejidos. Internamente ya el sistema inmunológico también baja, ¿no? La respuesta de las encías, tienen ellos, ahí hay un eso entre la encía y la raíz dental, por donde van a salir una secreción normal de la boca. Entonces baja esa respuesta inmunológica y aparentemente en el fumador como que no hay inflamación, no es una inflamación, vamos a decir, disimulada, pero el tejido internamente está sufriendo todo el embate del cálculo, las bacterias, está empezando a destruirse lentamente y de esa manera en el fumador frasa. Lo que no se ve eso en el diabético. El diabético va a ver parecido a la imagen que vemos en la parte inferior de los dientes, vas a ver una manifestación muy notoria. Muchas veces apretamos nosotros en el examen y sale secreción purulenta, ¿no? Que es la alarma. Y ya estos microbios para el torrente sanguíneo, ¿no? Pueden ir al corazón, pueden ir a las vías digestivas, o en casos muy extremos de paciente inmunológicamente deprimido, afectar a otros órganos. Por eso es muy importante la prevención y la evaluación. Doctor, nos están preguntando aquí por el chat en interno, ¿qué es el sarro? El sarro, vamos a decir que es una acumulación natural de minerales que provienen de la saliva. Entonces, la idea de la naturaleza humana es remineralizar los dientes. O sea, nuestra saliva remineraliza los dientes, pero ¿cuál es el requisito para que eso pase? Que los dientes estén limpios. Pero si están sucios, están con placa bacteriana, con restos de alimentos, ¿qué va a pasar? Se van a poner pegajosos. Y en ese pegajoso que se va a formar, se van adhiriendo ahí los minerales y poco a poco se va a formar un acúmulo, un elemento duro, y a eso le vamos a agregar como una colonización, una casa para los microbios, ¿no? Los microbios ahí se van a meter, se van a Interesante. alojar y cada día Qué la clara, encía se inflama. qué clara su explicación, ¿ah? Miren, miren lo que nos cuenta el doctor, o sea que en nuestra saliva hay ciertos minerales, ciertas sustancias que van a remineralizar nuestros dientes, pero ese proceso no se puede hacer, queridos amigos, si es que nosotros no tenemos un adecuado cepillado. Esa saliva va a encontrar ciertas partículas ahí en los dientes, ¿no? Y va a endurecerlos, ¿no, doctor? Y así es como se va formando el sarro, el cálculo. Claro, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, los pacientes que no se cepillan los dientes adecuadamente van a sufrir siempre de acúmulos en algunas zonas específicas. En la boca, por ejemplo, en la parte posterior de la glándula sublingual, que está en contacto directo. Entonces, cuando hay mala higiene, ahí es donde primero se va a formar con mayor frecuencia estos depósitos del sarro. Obviamente hay otras zonas de la boca, ¿no? Pero además se va a notar, el paciente siente ya un acúmulo de algo ahí en sus dientes. Excelente. ¿Qué otra parte de la boca es habitualmente, doctor, que el paciente tiene que tener más cuidado para cepillarse? En general, las zonas posteriores son zonas donde hay que tener bastante, vamos a decir, énfasis en la técnica de cepillado, ¿no? Nosotros los odontólogos somos los maestros, los que enseñamos esas técnicas de cepillado, porque hay que acordarse que hay pacientes que tienen todos los dientes completos, porque hay otros pacientes que ya les falta unos cuantos dientes, ese es el otro grupo, otros que le falta más y otros que ya le falta todo. Entonces la técnica del cepillado es variable, difiere entre un paciente y otro paciente. Doctor, y todo esto que está pasando en la boca, ¿qué genera? Antes de hablar del tratamiento, ¿qué puede generar? ¿Puede generar finalmente pérdida de, pérdida de piezas dentales? ¿Puede generar algún tipo de enfermedad para nuestro corazón, para nuestro estómago, para, para alguna parte de nuestros órganos?
Claro, hay que entender que los patógenos orales, las bacterias que viven normalmente ahí, nos van a acompañar desde que nacemos hasta que nos morimos, nos vamos al cielo, ¿ok? Entonces, el tema es, esas bacterias, al aprovechar la mala higiene oral, no solamente van a afectar las encías, sino empiezan cariando los dientes, ¿no? Entonces, en Ajá. el bebé, por ejemplo, en el niño recién nacido, va a haber un momento que ya los dientecitos empiezan a salir, ¿ok? Esos dientecitos van a interactuar ¿con qué? Con la leche materna. La leche materna tiene azúcares naturales. Esos azúcares naturales son los que activan los microbios. Vamos a decir, desde la época nomás, ya esos microbios van a generar un daño al esmalte si es que no se remueve mediante la higiene. Y nosotros los odontólogos instruimos a los padres en la consulta cómo tiene que ser esa higiene para evitar en primer lugar la caries. En segundo lugar, las encías, que es lo que estamos viendo, ¿no? Esos patógenos van a interactuar y van a afectar al tejido duro, que son los dientes, y al tejido blando, que son las encías. Entonces, no solamente va a haber ese problema, el riesgo ya de generar infecciones avanzadas, ¿no? Cuando esto avanza, hay casos en adolescentes, hay casos en adultos, en tercera edad, de cuál es el cuadro, avanza y vamos a decir, lo más delicado es que los dientes se pierden, se van a aflojar, se infectan, muchas veces no generan asintomático. Llegó al punto final, recién va a generar un dolor, pero ya es infección y el daño es reversible. Entonces, básicamente la enfermedad periodontal cuando se pierde una dental y es segunda causa de la pérdida de piezas dentales. La primera es por caries, o por dolor, bueno, ya el diente no va para más, se pierde el diente, y otra es la enfermedad periodontal, que es lo que estamos hablando, y vamos a decir que existe un alto porcentaje de pacientes, estamos hablando de 85% de pacientes con enfermedad periodontal, y en adolescentes, y esa adolescencia también existe un alto riesgo, estamos entre 55 y 60% de posibilidades y de sufrir de enfermedad periodontal. Eh, doctor Medina, nos preguntan si este tipo de enfermedad es contagiosa. Exactamente, sí es contagioso. No hay que olvidarnos también, Yuri, que hay pacientes portadores de los brackets, ¿no? Los pacientes Ajá. que es los botoncitos para enderezar las piezas. Con ellos hay que tener bastante cuidado en todo lo que es el protocolo de higiene, porque ya mientras están en su tratamiento hay que tener ciertas técnicas para limpiar, para retirar el elemento que pueda generar no solo la gingivitis, sino también la periodontitis y bajo riesgo de caries, obviamente. Entonces, me pregunta, Yuri, Sí, sí. repíteme. Si era contagiosa, si este tipo de enfermedades es contagiosa, Ah, ¿no? ya, ok, sí, exactamente. Mira, vamos a regresar breves. Por ejemplo, las abuelitas antiguamente soplaban la cuchara, ¿no? Se hizo estudios acerca de cómo es que los patógenos van variando, van mutando. Por un lado, los microbios, los patógenos de la boca, naturalmente van a mutar. ¿Qué significa eso? Por la mala higiene van a ir Aquí, cambiando, se van a ir tejidos, deterioran, inflaman. ¿No? Si imagínate una paciente, una abuelita con esta enfermedad, que lo que vemos en la foto. En boca, este paciente, vamos a imaginar que es la abuelita, ya tiene en la saliva, tiene en el aliento, tiene colonización de microbios allí. Se sopla la cuchara al nietecito que le están saliendo los dientes. Imagínate cuántos microbios desarrollados les va a poder transmitir, ¿no? Imagine un paciente así para extraer una pieza dental en estas condiciones y nosotros retiramos esa pieza dental con todos esos microbios que están ahí en un caldo, el paciente sufre un riesgo, como lo son, ¿no? Una complicación y a veces puede hasta un riesgo no deseado en un paciente, una cirugía.
Imagínate un paciente con una válvula cardíaca, con un descuido, todo lo que puede generar desde esta zona tan delicada que son las encías, la enfermedad periodontal. Mira el abanico que se da, desde los niños, una abuela que sopla la cuchara y un paciente con un problema de una afección cardíaca X, ¿sí? Así se da la variable. Definitivamente, estamos conversando con el doctor Aurelio Medina, estimados amigos, y mire todo lo que nos está enseñando el doctor, pues, ¿no? Nos cuenta de los estudios que se han realizado de que este tipo de enfermedades, este tipo de patologías es contagioso, ¿no? Mire ese estudio, ¿no? De la abuelita que le da al nieto de comer y que la abuelita sopla la cuchara, ¿no? Y ahí se produce un tipo de contagio, ¿no? A las personas que sufren que tienen válvulas en el corazón, que tienen endocarditis, o sea, se descuidan de su salud bucal y fácilmente pueden comprometer su salud integral, ¿no? Entonces, el doctor no lo dice, pero yo sí lo digo, tiene que usted visitar a su cirujano dentista de su elección, pues, ¿no? Para chequearse y controlarse por lo menos una o dos veces al año. Exactamente, inclusive nosotros acá en la clínica manejamos un aparato que se llama el alitómetro. Ese alitómetro lo que nos va a poder evaluar en el paciente es, a ver, desde un problema que pueda ser por una bacteria que pueda estar afectando al sistema digestivo, si el paciente tiene simplemente una enfermedad inicial y si el paciente tiene una enfermedad periodontal. O sea, ya la tecnología también nos ayuda a que el paciente mismo se dé cuenta cuál es su condición y tome rápidamente la decisión de frenar, corregir o poder dar una solución inmediata, porque si así se pierden los dientes ya nos vamos a los implantes, ¿no? A poner un diente que se perdió, y toda esa situación actual es lo que nos da la tecnología y la ciencia. Doctor, yo le quería preguntar, ¿y cuál es el tratamiento a todo esto? El tratamiento básicamente es retirar el factor local. ¿Cuál es el factor local a retirar? El cálculo, lo que hemos hablado, el sarro, todo lo que está depositado ahí, que es el caldo de cultivo para que esta enfermedad esté latente. Muchas veces va acompañado de premedicación, evaluamos al paciente, utilizamos unos instrumentos especiales que se llaman sondas periodontales para ver cuánto de destrucción hay entre lo que es la raíz del diente y el tejido blando, ¿no? Enseñamos al paciente una correcta higiene, bajamos la carga de microbios, enseñando primero al paciente, lo preparamos al paciente con enjuagues bucales, de pronto por ahí algunos antiinflamatorios, evaluamos cuál es la condición del paciente, si es un paciente sistémico, que pues los diabéticos, pacientes con medicaciones y todo el abanico que hemos hablado, o si es un paciente no sistémico, ¿no? Pasando por este problema. Erradicamos el factor local, los microbios, los patógenos, y a partir de ahí vamos a ver qué daño hizo esta enfermedad periodontal. Si produjo de pronto por ahí la recesión de las encías, si produjo de repente por ahí movilidad de dientes, si alteró la oclusión, si ha generado el riesgo de dientes que ya están a punto de perderse. O sea, hacemos un estudio completo, un estudio muy minucioso que muchas veces los pacientes no saben porque no tienen la suerte de tener un programa como el tuyo para poder tomar rápidamente esta lección y decir, mañana mismo voy a mi dentista porque me está sangrando una encía, se me mueve un diente, o hay cálculo, hay sarro en mis dientes. Ese es la tarea para los pacientes, para frenar y rápidamente solucionar las afecciones que hay en boca. Doctor Aurelio, dentro de las alternativas nos preguntan, también los pacientes dicen que hay el injerto de hueso para una vez que el diente se empieza a mover. ¿Nos puede comentar algo de eso? Sí, mira, nuestra tarea también es rehabilitar a una pieza dental que de repente ha tenido un daño parcial o intermedio, ¿no? Porque también hay piezas que pues ya no, el tejido pues se destruyó tanto que ya no hay manera. Pero sí utilizamos nosotros unos componentes que se llaman materiales, utilizamos ya lo que la ciencia ahora nos ha dado, que son componentes derivados a veces
del bovino, que contiene calcio, contiene hepatita, hidroxiapatita. Tienen componentes animales en esas zonas donde se ha perdido hueso, van a ser como aportes de minerales. Las células lo van a asimilar y van a transformar en nuevo tejido de regeneración, ¿no? Eso se llama la regeneración ósea guiada. Regeneramos tanto hueso como tejido periodontal perdido. Entonces podemos nuevamente esos dientes estabilizarlos, frenar esas movilidades que podrían generar la pérdida. Y ya hay otras técnicas que usamos para arreglar dientes, a través de los implantes dentales y todo lo que muchos pacientes escuchan. Doctor, sabemos que usted fue uno de los pioneros en el ozono, en la terapia, del ozono en la terapia dental, ¿no? Lo felicito por eso. Coméntenos un poco de eso, por favor. Ajá. Bueno, pues me alegra que hayas investigado, ¿no? Muchos no lo saben, pero sí. Yo tengo muchos años investigando y publicado. Porque, ¿qué pasa? De que hay elementos complementarios que ayudan a la desinfección del agua. Entonces hay muchos pacientes que no pueden tomar antibiótico, tanto antiinflamatorio, ¿no? A veces vienen a mis pacientes que les han hecho, pues, le han retirado un riñón, por ejemplo, con un riesgo de cáncer. Por ahí tengo pacientes con problema hepático, otros pacientes por ahí con problemas ya de otra índole que no se les puede dar tanto antibiótico. Entonces nosotros recurrimos a los elementos complementarios. Por un lado tenemos los enjuagues que tienen acción a nivel superficial de los tejidos, pero yo me dije, ¿y qué más puede haber? Investigar y vi, pues sí, los médicos usan el ozono, es proveniente del oxígeno, ¿no? A través de unos aparatos, pero finalmente es un oxígeno potente que tiene la capacidad de ingresar a los expande y va a romper la envoltura de las bacterias, ¿no? Al romper la envoltura de las bacterias, ¿qué hace? Disminuye esa carga bacteriana y funciona como un desinfectante natural. Entonces, gracias a esa tecnología que ya ahora existe, y estamos en camino de eso, de poder ya aplicarlo en protocolos acá en Perú, ¿no? Vengo también detrás de toda esa tarea, a nivel odontológico es espectacular, porque funciona en todas las áreas y ayuda mucho a recuperar o frenar problemas como la enfermedad periodontal. Qué interesante, doctor. Realmente lo felicito. O sea, porque como usted bien dice, hay muchos pacientes que ya no pueden, pues, tomar medicación o ya reciben otro tipo de medicación y están recibiendo más medicación oral, ya no pueden, ya están saturados, ¿no? Y el ozono es una buena alternativa. Lo felicito realmente. Exactamente. Bueno, y yo lo que siempre voy a alentar a los colegas, nosotros acá en la clínica trabajamos con un alto nivel de capacitación. La mayoría de los profesionales siempre estamos a la vanguardia y tenemos todas las soluciones de la A a la Z para todo tipo de problemas. Y pues, no sé, pregúntame más, me gusta que me ves. Doctor, una última pregunta. ¿Qué podemos hacer para prevenir todas estas enfermedades? Lo que podemos hacer es simple. Lo primero que todo, acudir a una consulta odontológica, evaluarse de una manera minuciosa, ¿no? Solamente si en casa vemos que una encía ya está media roja, está media que sangra o hay mal aliento o alguno de los síntomas que hemos hablado, inmediatamente ir al odontólogo. El odontólogo lo que va a hacer va a orientar al paciente primero en las técnicas de higiene. Decirle a tu odontólogo, ¿no? Doctor, quiero que usted me evalúe y me enseñe qué técnica de cepillado es la más adecuada para mí. ¿Cuáles son las que yo tengo que venir? Y usted, de acuerdo a lo que me encuentra, ¿qué cronograma me da para yo siempre gozar de una buena salud dental? Y si tengo que solucionar los problemas que tengo y usted me encuentra, ¿cuál sería lo primero que hacer? Nosotros a nivel periodontal, desfocalizar la boca, evaluar toda la estructura dental y vamos a trabajar multidisciplinariamente porque
tenemos diferentes áreas, ¿no? En estética, en rehabilitación, todo lo vamos a trabajar en equipo. Si hay un problema de una pieza que tiene un problema de caries profunda, el endodoncista, y así todas las áreas, para que el paciente finalmente recupere lo que originalmente estaba correcto, ¿no? Hay que acordarnos que la boca se alteró por el tema de higiene. Ajá, así es. El tiempo nos está ganando. Tenemos que volver a invitarlo al programa porque nos ha quedado chiquito el tiempo. Le agradezco por haber estado con nosotros. Por favor, algún número de contacto, ¿dónde se pueden poner en contacto con usted las personas que deseen hacerle alguna consulta? ¿Nos lo puede decir, por favor? ¿O cómo hacen para hacerse? Claro, yo invito a todos los pacientes que deseen realizar sus consultas a la página web www.multidem.com. Ingresan a la página web y ponen su solicitud, dónde pueden ser atendidos, y con mucho gusto, no solamente quien habla, sino staff de profesionales altamente capacitados, estamos para ayudarlos. Excelente, doctor. Muchas gracias, doctor Aurelio Medina, por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias. Ok, Yuri, muchas gracias. Hasta la próxima.